Buenas tardes a todos. ¿Están cansados? No. No, bueno, vamos a seguir. Yo los voy a aburrir otro rato. Bueno, vamos a ver en esta media hora que tenemos algunas características. Me voy a poner de aquel lado porque yo siempre jugué de win izquierdo. Es decir, soy malísimo jugando al fútbol. Pero, también me preguntan de qué jugaba, de buen izquierdo. Allá tenemos un personaje que se llama Ever Ludueña, que es horrible jugando al fútbol. Dice, tenés menos cierre que un jogging, digamos, para jugar. Bueno, a mí me pasaba eso. Bueno, pero siempre me siento mejor de este lado. Bueno, vamos a ver algunas ventajas y limitaciones en la producción de carne a pasto. Es algo bien partiendo de la parte de pasturas. Vamos a ver algunas ventajas del uso del sistema pastoril. Vamos a ver muy poco corral porque, digamos, nos vamos a enfocar en todo lo que es la producción de carne a pasto. Lo primero que vamos a ver cómo participa el pasto, hablando de forraje como alimento animal, y el grano en un ciclo completo en dos sistemas de recría, que probablemente el que más les interese a ustedes es es decir, un modelo de pasto y que supongamos que toda la hacienda de Uruguay, obviamente los terneros paren a pasto, se recríen a pasto, y como única diferencia que todo vaya a una gran cuota 81. O sea que todo el Uruguay encierre en cuota 481, como también nos podría pasar en la Argentina. Aún así, si nosotros hacemos toda cuota 481, o sea que todos los novillos y todas las vaquillones de reposición se vayan a un corral, el grano nunca más va a participar más allá del 6% de la comida total. O sea que cuando hablamos de filo y de grano y demás, estamos hablando de una participación en términos porcentuales muy, muy chiquitita, aunque se encierre todo a corral en el final, con todos los novillos de Uruguay, en el caso de todos los novillos de Argentina, se termina. O sea que conceptualmente es muy importante, porque todo el mundo habla de la carne determinada a pasto, la carne determinada a corral. Eso, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del uso de los recursos, influye, tiene una trascendencia muy pequeña, ¿no? Eso por un lado es bueno, por el otro lado es malo, porque nos pone todo en sistema basado en pasturas, todo el ciclo completo, ¿no? Es decir, las vacas de cría, los novillos, todo. Esto le va a interesar menos a ustedes, pues es el modelo nuestro, pasto, corral, más ternero, bolita, liviano. Aún así, ustedes van a Argentina, todo el mundo habrá ido a comer carne en Buenos Aires, toda carne de ternero, bolita. Le habrá encantado la carne tierna, qué sé yo. Bueno, en ese caso el grano no participa más del 11%. Aún en nuestro país, donde el 70% de la hacienda se encierra a corral para hacer ternero bolita, la cantidad de comida basada en grano no es más del 11%. En Uruguay, donde los encierres son menores al 10% y enfocado casi exclusivamente en la cuota 481, esa participación obviamente es inferior al 6%. ¿Qué implicancia tiene esto? Bueno, ese 6% o menos, que en el caso de Uruguay, si uno hace la cuenta, no llega ni siquiera al 2%, quiere decir de que si nosotros dividimos 94 dividido 6 da alrededor de 15. Quiere decir de que cada 100 kilos de alimento que yo tengo que fabricar en mi campo, en el departamento Flores o en todo Uruguay, de cada 100 kilos voy a tener que fabricar entre 89 y 94 kilos de pasto para alimentar el rodeo de la cría, para alimentar la recría, para alimentar la reposición, y solo voy a poder usar como grano entre 6 y 11 kilos según el tipo de animal que esté terminando. Quiere decir de que si todos los animales fueran terminados a corrales, usaríamos de 6 a 11. Esa relación entre ambos recursos, dividiendo 92 promedio, dividido 6 de grano, o sea, 92 kilos de pasto, dividido 6 kilos de grano, me da 15 a 1. Ese 15 a 1, digamos, tiene varias consecuencias, ¿no? Es decir, cuando uno dice, no, porque hay que agregarle valor a nuestros granos. Entonces, cada tonelada de maíz o de sorgo o lo que sea se tiene que ir del país en carne y no en grano. Buenísimo, bárbaro. El problema es que por cada tonelada de grano que yo quiero vender para afuera, necesito producir previo 15 toneladas de pasto. De eso nadie lo dice. Es decir, yo voy y digo, qué bárbaro, en la Argentina, 50 millones de toneladas de maíz. Sí, tengo que producir primero 750 millones de toneladas de pasto si todo se fuese por vía la ganadería vacuna. O sea, es una cifra muy, muy, muy importante, digamos, ¿no? El otro problema es decir, bueno, ¿cómo hago yo para que esa cifra caiga? Porque si yo soy un país muy agrícola o tengo grano barato o lo puedo producir, y lo ideal sería que en lugar de ser 15 a 1 la cuenta sea 10 a 1.
Ahora, para que sea 10-1, tengo que mejorar la eficiencia de los procesos. Es decir, yo para que sea 10-1, evidentemente todo lo que come 15, bajarlo a 10, tengo que hacer de que la cría sea más eficiente, la recría sea más eficiente, tenga más porcentaje preñez, más peso al destete, más aumento de ganancia de peso en la recría a pasto, como para que después venga un feedlot y use esa tonelada de grano. ¿Me explico? O sea, evidentemente el problema no está en transformar grano en carne, el problema está primero en generar pasto para mantener el ciclo que me genere el animal al cual después le voy a dar ese grano. Y en tercer lugar, algo muy importante que venían hablando los anteriores, ustedes recuerden, piensen 94-8, 94-6. Quiere decir de que el grano solo es el 6% de la comida que necesito en el ciclo total. Si nosotros lo vemos, digamos, como que ustedes fíjense que la discusión debe decir, ¿por qué le vamos a dar a los animales algo que se le pueden comer los humanos? Más allá que es un problema político y no tecnológico, digamos, en por qué los humanos no pueden comer grano en otra parte del mundo, porque nosotros exportamos el grano para que después China se lo dé comer a los chanchos y los chanchos se lo comen los chinos. O sea, no es que va a Sudáfrica a darle de comer a los pobres. No sé si me explico. Y ustedes fíjense que la ganadería vacuna es la que menos grano que puede competir con el hombre demanda en relación a otras producciones. Ustedes fíjense que el cerdo, el 100% es grano. El pollo, el 100% es grano. El vacuno, solo el 6% es grano y compite con los productos que pueden para un humano. Es más, si quiero hacer todo a pasto, el 0% puede ser. Quiere decir de que esta es otra ventaja que tiene el vacuno, que es muy importante y que no se aclara en los medios, donde nuevamente hoy está de moda toda esa anticiencia que nombraba Pilo. Eso también hay que difundirlo. Y el otro aspecto importante, cuando uno compara, gracias al pasto, cuál es la eficiencia de conversión de un novillo, es decir, un novillo a corral es 7-8-1. Pero si yo lo divido por todos los kilos de alimento que me llevó el ciclo y divido no el 6-7-1 por el kilo logrado dentro del corral, sino que divido todo el pasto más el grano por el kilo debido al corral, o divido todos los kilos de grano que le di por todos los kilos que hice, incluido el pasto, me da 1,5-1. Es decir, si la hacienda tiene pasto y el ciclo lo mantengo, en realidad la conversión del corral cuando lo divido sobre el total de kilo producido es 1,5-1. También es igual o más eficiente que las otras especies. Porque se agarra del pasto y las otras especies, ni nosotros, comemos pasto. ¿Por qué a ustedes le dan ensalada para las dietas? Porque les resulta muy difícil de digerir. Le van a llenar la panza, se van a sentir llenos por un ratito, pero le va a aportar pocos nutrientes, porque la fibra no la pueden digerir. Bueno, entonces vayan a comer una ensalada de festuca esta noche y entonces van a arreglar el problema de la humanidad. Pero no lo podemos arreglar porque nuestra biología nos impide digerir una fibra tan indigerible como es la festuca. Porque nuestro ciego y colon son muy chiquititos y no hay tiempo de residencia para que la festuca esté y no la podemos rumiar. Entonces el vacuno nos ahorra todo ese problema y nos da carne. Entonces esos 3 puntos alientan, digamos, o favorecen la producción del pasto. Ahora, ¿cuáles son los problemas o las limitaciones que tenemos para esta producción básica pasto? Bueno, antes de hecho, esto lo puse esta mañana, me había olvidado de ponerlo. Estos son los precios del novillo en Mercosur la semana terminada el 6 de septiembre, hace 20 días atrás. Muchachos, fíjense dónde están. Tengan piedad de nosotros, fíjense dónde estamos. Nosotros estamos entre los 3 equipos que nos vamos al descenso, seguimos así en el campeonato de Argentina. Digamos. Nosotros tenemos el gasoil más barato, es verdad, tenemos los terneros más baratos y el grano más barato, eso es cierto. Entonces nuestro margen bruto, pero este precio es realmente envidiable. Se lo traía a colación porque me llamó la atención ayer cuando lo estaba leyendo. Volviendo a lo que es la problemática del pasto, nosotros acá tenemos una curva que todos la habremos visto en la facultad, todo el mundo habrá visto que la curva de producción de un forraje X durante el año en una zona templada como esta tiene esta variación y podría ser aún peor, ¿no? Es decir, evidentemente tenemos una variación cuantitativa en la producción de forraje a través del año, ahora estamos entrando en la etapa de mayor tasa de crecimiento de las pasturas, básicamente lo que es gramínea. Tenemos una época donde vuelve a caer por el verano, dependiente de las precipitaciones, y un inicio de macollaje después del 21 de diciembre, cuando los días se empiezan a cortar, las gramíneas templadas de días largos que ahora fructifican, reconocen de que tienen que producir más hojas que estructuras reproductivas, empieza el macollaje,
avanza con los días cortos hasta la llegada del 21 de julio, que es el invierno, donde se inducen a la parte reproductiva nuevamente. Entonces ahí tenemos una variabilidad en los ciclos estacionales de las praderas que influye, y esta es la limitante más seria, sobre la carga que yo tengo que poner arriba de estas pasturas. No solo que influye sobre la carga, sino que ven ustedes que los colorcitos de los macogollos son totalmente distintos, porque conforme van evolucionando la calidad va cambiando. O sea, tengo variación en cantidad y en calidad. Y eso diría que es el eje central de toda alimentación en la producción de pasto. Es decir, las limitantes más serias, las ventajas ya se las mostré, son tres, además las que ustedes ya conocen, el alimento más barato, Pero las dos limitantes que tengo que solucionar para perfeccionar esto es una marcada estacionalidad en la producción, que nos obliga a armar cadenas forrajeras, que de acuerdo a cada campo, en cada región será distinta, pero puedo incluir desde verdeo hasta cultivo de cobertura, eso. O esa variación ya es aún más profunda, que me genera también una variación en la composición química a través de los estados fenológicos que hacen de que un mismo forraje consumido sin limitaciones, en una época del año el animal gane mucho, aunque tenga buena cantidad de pasto, y en otras épocas del año, aunque tenga otra buena cantidad de pasto, por su composición química, me dé bajas ganancias de peso, que ha sido un problema sobre el cual la Argentina y el caso Uruguay ha estado trabajando durante los últimos 30 años. Dicho esto, vamos a ver las características de la producción de carne, cómo se puede mejorar, atendiendo esas dos cosas, la variabilidad estacional en la producción y la variabilidad estacional en la calidad. Esto, que es una envidia, es uno de los campos, yo trabajo acá, hago bovinoterapia. ¿Vio que hay gente que hace equinoterapia? Bueno, yo hago bovinoterapia, porque voy a estos campos y la verdad que digo, soy ingeniero agrónomo, hago lo que me gusta, estudié para esto, la verdad que me siento bárbaro y cuando vengo acá digo, salgo mejor que cuando me fui. Voy después a una cervecería, me tomo una IPA y ya con eso me voy a dormir, digamos. Pero bueno, ustedes fíjense, esto es un lote de novillos de las viejas estancias Lebuco en el partido de Saliqueló en la provincia de Buenos Aires, en una alfalfa. Estos son novillos en terminación, es un sistema del cual ya no existe, o casi no existe, porque estos en su segundo año salían con 500 kilos de pasto. Hoy salen con un año menos desde los corrales. ¿Cuáles son las limitantes que tienen estos sistemas? Que aparentemente parecen buenos. Yo diría que hay algunas limitantes y lo que hicimos fue haber estudiado en varios campos del movimiento CREA las variables que afectan la producción de carne en estos sistemas de invernada que son típicos del oeste de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver ese estudio de las variables y vamos a ver una de las estrategias, como puede ser la suplementación, para mejorar las dos variables que estábamos viendo, es decir, la variabilidad en la carga y la variabilidad en la ganancia de peso por variaciones en la composición química de estas pasturas. Lo primero que vamos a ver, entonces, es estudiar las variables que afectan, o mejor dicho, ya las estudiamos, yo le voy a presentar los datos, que afectan el sistema de producción en la invernada pastoril. Bueno, se tomaron, digamos, 150 ejercicios de 33 establecimientos de los CREA del oeste de la provincia de Buenos Aires. Este es uno de los campos, es una pradera de alfalfa festuca en invierno. Estos son novillos Angus de una marca líquida, del partido Bolívar. Y bueno, lo que se llegó a determinar es que hay tres variables que, de todas las que se midieron, hay tres que tienen el mayor peso específico, o sea, que están más correlacionadas con la producción de un kilo de carne por hectárea que otras. Una es el peso medio de la existencia, que es el peso medio que tiene el animal de que entró hasta que se fue. Y si un animal entra de 200 kilos y lo vendo con 400 dentro de un año, el peso medio son 200 más 400, me da 600, y yo doy 300. El peso medio es 300. Si yo ese animal, en lugar de 200 kilos, lo espero a que en lugar de llegar a 400 y pase el otro invierno, cuando tiene 300, me lo llevo a un corral, 200 más 300 me da 500 y yo doy 250. Bajé 50 kilos el peso medio de la existencia, la producción de carne con la misma carga en kilos por hectárea aumenta un 16%. Si tengo más patitas, que cuando empiezan a ser grandes las saco. Ese más o menos conceptualmente lo que es el peso medio de la existencia. Es la variable de mayor impacto, por eso aparecieron después los corrales de terminación en estos sistemas que terminaban a pasto. Los primeros corrales que aparecieron en los campos que no hacen bolita fue el corral de terminación, no el corral de recría. Esa es la primera variable. Los que influyen en segundo impacto es la ganancia diaria de peso vivo. Si yo mejoro en 50 kilos por año la ganancia de estos novillitos que están atrás, 50 kilos y yo 365 me da alrededor de 120 gramos por día. Si yo la mejoro,
en 50 kilos por año, no solo que encierro o vendo animales más pesados, recriados, sino que a su vez la producción de carne por hectárea aumenta un 9%. Esa es una alternativa. Para mejorar eso vamos a ver que está la suplementación, el uso aditivo, yo le voy a mostrar la suplementación como una estrategia combinada. Y después la otra es la carga animal. Si ustedes se fijan, la carga animal, que es la que la mayoría apelamos para aumentar la cantidad de hacienda en el campo, es metiendo más y más y más, hasta que llega un momento que el sistema se quiebra. Depende de la zona, se va a quebrar por una sequía, por un sobrepastoreo, por una inundación, en fin, hay distintas formas en que el sistema se puede quebrar. Pero es la forma más rápida la que yo he hecho mano. Llamo esta tarde en un remate de pantalla y mañana aumenté la carga 100%. Bajar el peso medio y tengo que poner un corral, tengo que hacer... No sé si me explico. Son dos cosas muy distintas, pero es la forma, diría, más frecuente en que uno va a aumentar la carga. Sin embargo, es la variable que menos impacto genera en la producción de carne. Es la más fácil, pero la que menos impacto genera. Dentro de esas, de lo que es producción de carne a pasto, y sobre todo, insisto, en hacienda en terminación, no en recría, tenemos dos estrategias para mejorar. Una es mejorar la ganancia de peso y la otra es mejorar la carga animal. De la primera estrategia, que la podemos manejar en conjunto, es decir, apelar a aplicarla en determinadas épocas del año para mejorar la ganancia de peso y que a su vez, por dar grano, adicione al sistema comida para tener la carga en esa época más alta, para llegar a otra época del año donde con más carga yo coma más pasto, como por ejemplo todo lo que hice en este otoño-invierno, si yo suplementé, tuve mejor ganancia de peso, aumenté la carga por cada animal que suplemento a 3 por hectárea, un 25, un 30%, ahora tengo más cabezas para comerme el pasto de primavera que me va a sobrar. Esa es más o menos la idea. Y yo lo reemplazo, digamos, con dos estrategias como es la suplementación. Hay dos estaciones del año, como yo le comenté, que son críticas y hay dos que no lo son. Las dos estaciones que no lo son donde ustedes ven la curva. Acá abajo es asignación de forraje. Estos son datos de Álvaro Simeone. Siempre tengo un gusto muy grande trabajar con Álvaro. Hace el año 99 que trabajó con él, cuando di el primer curso en Gorda Corral en Argentina, él fue y de ahí empezamos a trabajar y seguimos trabajando juntos, tanto con él como con Virginia. Y bueno, en estos datos que son de acá, hay dos estaciones que, como pueden ver, son marcadamente definidas y buenas. Y en la medida que no falte pasto, en la medida que suba la cantidad de pasto, como por ejemplo ahora que las pasturas empiezan a rebrotar, la ganancia de peso va a mejorar y en una forma bastante sostenida. Si tenemos el invierno, la salida de invierno ahora y toda la primavera, estos 3 meses que nos esperan, por así decirlo, casi ya pasó uno. Pero bueno, por ahí vamos a contar octubre, noviembre, diciembre, o pone diciembre también. Tenemos buenas condiciones para ganar peso. O sea, esta estación no es tanto problema. Y acá producimos a pasto el 60-70% de los kilos del año. Es decir, es tan buena la condición de pastura y es tan buena la calidad de esa pastura que obviamente es el mejor momento. El problema es que es como la tierra prometida. Yo arranco en otoño, compré los terneros, los recibí la primavera, me faltan 4 meses, 5 meses, entonces tengo que cruzar, que se abra el mar y pasar. Bueno, eso es donde viene el problema, que es justamente en el otoño-invierno. Ustedes fíjense que tenemos dos estaciones que son problemáticas y por más que aumente la disponibilidad de forraje, la ganancia de peso es mucho más baja y no sube en forma tan empinada. Ven que las rectas son muy bajitas. Si acá tenemos dos problemas típicos donde la suplementación nos puede ayudar a mantener carga y a mejorar la ganancia de peso. Esa suplementación, digamos, es la que vamos a ver ahora, se llama una suplementación estratégica, es probablemente la técnica más estudiada de todas las que podemos aplicar en esta producción de carne a pasto. Digamos, hay muchos ensayos. Bueno, este es un lote de terneros suplementados en otoño-invierno en un campo también en Partido de Bolívar. Esta es una pastura de alfalfa, pasto ovillo. Y bueno, en el invierno se larga a comer de a horas por día porque no alcanza para dar la vuelta, se encierran los terneros y se los suplementa a la noche. Bueno, en esto hay varias tesis escritas y todo, yo les voy a mostrar algunas. Ahí vamos a hablar primero de la suplementación de pastura de alta calidad, como la que tienen los novillitos acá atrás de la foto. Básicamente en suplementación de recría, vamos a ver la suplementación de otoño-invierno, la suplementación de verano.
No vamos a tocar la suplementación en terminación, después yo se la voy a mostrar en un cuadro resumen y vamos a ver después el efecto de la suplementación sobre el sistema, es decir, sobre la ganancia de peso, y cuando digo el sistema me refiero como forma de manejar la carga, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que es suplementación otoño-invierno. Como yo les decía, hay muchos trabajos. En la Argentina debe haber alrededor de 20, acá en Uruguay también hay muchos. Esta es la tesis de Sebastián Riffel, que fue tesista mío y ahora trabaja conmigo en algunos campos. Él midió en el INTA Concepción del Uruguay, que está acá cerquita, cruzando el río. Midió ganancias de peso, digamos, típicas de otoño en terneros destetados, del orden de los 174 gramos, cuando lo suplementaba con el 0,7% de maíz o el 0,7% de cebada. Obtuvo muy buena respuesta a la suplementación en términos de ganancia de peso y una conversión de 4 a 1. 4 kilos de maíz o cebada para producir 1 kilo de carne. De esas suplementaciones, acá con Álvaro debe haber más de 10 o 15 ensayos. Y en la Argentina, como yo les digo, tenemos más de 10 y bueno, yo hice un resumen hasta hace 3 años y da, digamos, respuestas muy, muy contundentes y muy repetibles en el tiempo. Es decir, es una de las técnicas donde menos variabilidad tengo en las respuestas, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo que yo le quería mostrar. El otro ejemplo es la suplementación de verano. La suplementación de verano es una suplementación más complicada, también con el mismo objetivo. Nos puede faltar pasto en verano. El problema es que tenemos bajas calidades por exceso de fibra. Ahí la respuesta es un poco más rara, pero existe. Uno puede suplementar en verano. Yo le voy a mostrar un ensayo que es la respuesta a la suplementación sobre una pastura de trébol rojo, lotus y festuca. Ustedes fíjense que de vuelta, cuando uno asigna forraje, cuando el forraje es poco, la ganancia de peso es baja, uno va asignando forraje, pero ya acá la respuesta a la ganancia de peso máxima, digamos, en altas asignaciones de trébol rojo festuca en verano, que, insisto, tiene mucha pérdida de calidad, no llega a los 500 gramos por día. Con esta ganancia no nos garantizamos terminación, ¿no? Y la del suplementado, ustedes fíjense que es una ganancia muy buena, es una respuesta curvilínea también, pero obviamente la asignación de suplemento ante baja disponibilidad de forraje no nos superan los 580 gramos contra los 480, es muy corto el diferencial, no por esto el novillo se va a engordar por estos 100 gramos de diferencia, pero nos permite ganar tiempo. Si son 90 o 100 días de 400 gramos de ganancia, son 36 kilos más de llegada al otoño. Si usted tiene algún problema de pérdida de calidad relacionado a cantidad, la suplementación estival puede llegar a ser beneficiosa. Eso, digamos, también está bastante probado, menos que la suplementación otoño-invernal, porque las suplementaciones de verano en general son menos frecuentes. Hay problemas de aguada, hay problemas de sombra, es decir, hay varios factores que se combinan para que a lo mejor no tengamos la misma respuesta de otoño-invierno. Pero se puede estudiar acerca de cómo hacerlo. Esa es un poco la respuesta que se obtienen cuando el forraje es bajo, o sea, el 3% del peso vivo de asignación. Recuerden que un novillo come al 3%, o sea que le estoy asignando prácticamente lo que come, estoy teniendo un aprovechamiento del 90%. Como yo les comentaba, en 2 años seguidos la respuesta es bastante repetible. Cuando a mí me sobra pasto, el diferencial de ganancia de peso entre el testigo y suplementado, y encima bajando la carga para que el tipo elija, me da unas conversiones horrendas. Y pueden ser totalmente variables. Pero cuando yo trabajo con asignaciones muy restringidas de forraje, 4,5 a 1, 6 a 1, de esto que era básicamente sorgo molido, puede aproximarse a resultados iguales a los esperados en otoño-invierno. O sea que, digamos, la calidad nos está limitando también. Y después hay otro efecto de esta suplementación sobre el sistema de producción. Esta es una foto también del oeste de Buenos Aires, son todas cruzas Hereford con Angus colorado, muy lindas. Están comiendo los dos lados. Fíjense que cuando yo le doy, es simplemente anecdótico, ¿no? Pero cuando yo le doy espacio suficiente en los comederos, ningún animal se pueden ir alternando las cabezas sin ningún inconveniente. Pero bueno, yendo a los resultados de la suplementación, acá la suplementación uno ya no la enfoca como el impacto para mejorar la ganancia de peso de las deficiencias nutricionales de los forrajes, sino que la enfoca para mejorar la producción de carne en kilos por hectárea.
Estos son resultados de los mismos ejercicios que nosotros habíamos hecho, cuáles son las tres variables, en realidad variables pusimos 25, pero cuáles son las tres más importantes, que era el peso medio, la carga y la ganancia de peso. Cuando lo ponemos en términos de la evolución de la producción de carne de esos campos, veíamos que durante los primeros años, del 88 al 94, teníamos un ajuste lineal de carga con una variación bastante importante entre campos. Después hubo una serie de campos que siguieron, digamos, y no aumentaron más la producción, porque no ajustaron más la carga, porque eran los que no suplementaban. Entonces, obviamente, la única oferta forrajera acá era irse a verdeos, que no está mal, digamos, o sea, pero mantuvieron la carga, digamos. Estos, digamos, siguieron aumentando la carga a través, en definitiva, nosotros también al verdeo lo vemos como un suplemento, es decir, en realidad no lo doy el grano a la pastura, pero lo largo a un verdeo accesorio, que en el oeste de Buenos Aires se hacía bastante. Y si no, una mezcla de verdeo con grano nos permitía seguir ajustando la carga. Ese ajuste de carga que nos lleva a aumentar la producción de carne se lo debemos al efecto sustitutivo del suplemento por pasto, mejor dicho, del pasto por suplemento. Es decir, ahí tenemos el otro impacto de esta técnica. Lo podemos ver en un ensayo, me parece bastante interesante. Este es el efecto de la suplementación energética y el aumento de carga sobre la performance de novillos en pastoreo en trigo forrajero. Trigo forrajero es un verdeo. Este es un ensayo de David Horn en Oklahoma. Una suplementación al 0,7. El trigo forrajero en Oklahoma es como un verdeo clásico, digamos, ¿no? Es como ir a Argentina, ir al oeste y tener el triticale o el centeno. Y tiene otra característica muy importante, que bajo determinadas condiciones estas gramíneas empastan. O sea, tanto el reirás como el trigo son, bajo determinadas condiciones, muy empastadores. Se le puede morir novillo empastado en reigrasa. Nosotros en Argentina nos pasa bastante seguido. En este caso lo que se vio cuál es el efecto de aumentar la carga, pero sin suplementación. Pasar de una carga de 1.24, 1.51, 1.79, animales por hectárea. Oklahoma no es un estado donde llueva mucho, al contrario, llueve muy poco, menos de 500 milímetros, entonces no hay que usar altas cargas. Y ustedes fíjense que tenemos un efecto curvilíneo, es decir, de 1.24 a 1.51 aumenté casi 30 kilos, después ya la producción de carne, esto no fue significativo, no mueve más. Porque, evidentemente, lo que hago en esos 1.79 gana menos que los 1.24. Entonces metí más ternero que ganan menos, la producción no crece proporcionalmente. Si yo a estos tres tratamientos los resuelvo con suplementación, bueno, voy a tener un efecto lineal del agregado del suplemento. Ustedes fíjense que hay una respuesta lineal. No solo que hay una respuesta lineal, sino que si comparamos después los testigos con los suplementados, esto, digamos, es testigo contra suplementado, testigo contra suplementado, testigo contra suplementado. Entonces lo afecto por la carga, esto es producción de carne. Entonces divido los kilos totales, producto de la mayor carga y de la mejor ganancia de peso del suplemento, por el diferencial de kilos logrados, me da la eficiencia de conversión de grano en carne en pastoreo. No adentro de un corral, sino en pastoreo, ¿sí? Bueno, la eficiencia de conversión de los tres tratamientos, la eficiencia de conversión de grano en carne, ustedes fíjense, con la carga baja, donde el animal puede elegir, la conversión fue 7:6:1. No está mal, pero tampoco es de las mejores. Cuando ya les pongo una restricción a la oferta por aumento de carga, no solo mejora la ganancia de peso, sino que hago un efecto sustitutivo y la eficiencia de conversión baja 5,7:1 y la eficiencia en 1,79 está en 4,8. Es decir, cuanto más intensifico el sistema, mejor respuesta obtengo al suplemento. Es decir, obviamente la alta carga está ligada a la eficiencia de uso del suplemento, que por otra parte es bueno porque si yo estos animales los saco del trigo forrajero y después lo pongo hipotéticamente en una pastura, obviamente tengo casi 0,6 animal más por hectárea en la primavera, que es el rédito adicional a que le tengo en producción de carne en primavera, que es un poco donde producimos el 70% de los kilos de carne a pasto. ¿Sí? En esta zona, o en las zonas templadas, el 70% de los kilos se producen en primavera. Si ustedes se van más al norte, probablemente el 80-90% de los kilos se producen en primavera-verano, por los inviernos son muy malos. Entonces, bueno, en nuestro caso tenemos el 70% de los kilos logrados en primavera. Ese es un dato bastante importante.
A modo de resumen, analizando el perfil de respuesta a la suplementación de ganado de carne en pastoreo, son datos estos que los elaboramos con Álvaro acá en Lupic, más algunos que me traído en la Argentina. El tipo de comida define un poco la respuesta al suplemento. Por ejemplo, si yo me manejo con campo natural, la respuesta medida en ternero durante el invierno en el campo natural es deficiente en lo disponible y deficiente en proteína, es 4-1. Si yo voy y le agrego cualquier suplemento proteico en un campo natural, desde Melo hasta Salta en la Argentina, pasando por Paraguay, el sur de Bolivia, y la respuesta están todas en todas las forrajeras megatérmicas de verano, carbono 4, con una estructura panicoide, alta en fibra y deficiente en proteína, generan una respuesta de ese orden. 4-1. Será 4,5, 5-1, 3,5, pero están ahí. Es el mejor lugar de campo de forraje donde ir a buscar la mejor respuesta al suplemento. Si yo ya ahí voy en ese mismo campo natural, quiero terminar novillos y en el invierno las respuestas son malas, 9-1. Si ustedes están en 33, en La Valleja, en Salto, y nosotros nos vamos a Curuzú, Cuatiá, en Argentina, vamos a tener respuesta porque el campo natural tiene una baja calidad y está bajo en proteína. Entonces tengo que hacer un suplemento proteico y enzima para convertir 9-1. Con lo cual esto obviamente es lo que primero voló y emigró hacia un corral, porque en corral seguramente voy a obtener una mejor conversión que con esto. Si yo me voy a pasturas y verdeos de calidad, como la que podemos tener en esta zona, una suplementación con ternero, verdeo de invierno, 6-1. Saquen la cuenta cuánto vale el grano, saquen la cuenta cuánto es la respuesta al suplemento, saquen la cuenta cuál es el aumento de carga que pueden tener para la primavera y esta suplementación siempre se paga y es el primer escalón para solucionar los dos problemas que yo le mencionaba en pastura, que es cantidad y calidad, en otoño-invierno, ¿sí? Perdón, y en verano, si quieren suplementar en verano. Y novillos en terminación, buena respuesta para terminar novillo en el otoño a pasto, del 5-1, y buena respuesta para terminar novillo en el invierno del 7-1. ¿Sí? Ese es un panorama, esto es un resumen de 120 ensayos clasificados, ¿no? Pero bueno, a modo de, por falta de tiempo, digamos, no se los puedo presentar a todos, pero bueno, esto es un poco 30 años de investigación. Y esto obviamente es el primer escalón. ¿Por qué les digo el primer escalón? Porque hay otros. El segundo escalón es encerrar los novillos a corral para cuota y entonces bajar el peso medio de la existencia. Entonces, con eso no aumento la producción de carne un 20 a un 25%, sino que la puedo llegar a aumentar un 40-45%, porque manejo las tres variables juntas. Bajo el peso medio, mejoro la ganancia de peso y mejoro la carga. ¿Sí? Y el tercer escalón, como yo, por más que suplemente, por más que aumente la carga un 20 o un 30%, nosotros lo vemos en la Argentina, que si en invierno en una pastura de alfalfa como las que vieron ahí, esa pastura, si yo en el invierno quiero mantenerla con el pasto que tiene, más un poquito de suplemento, es 1,5 terneros, 2 terneros por hectárea, más no. Ahora, para la producción de pasto que se me viene ahora hasta diciembre, necesito 9 terneros para comerme todo ese pasto. O sea, no es que es una curva suave, es una curva violenta. Ahora, ¿de dónde saco 9 terneros? Si yo con la suplementación de 1,5 paso a 2. ¿De dónde saco los otros 7? Bueno, ahí apareció los encierres a corral de terneros, que cuando nosotros hacíamos los primeros ensayos de encierre a corral por allá por el 2000, empezamos a ver que tenía una buena eficiencia, gracias a haber visto que en la Argentina, y en eso nos ayudó la ternera bolita, porque de la mano de los holanditos de Tambo y de la ternera bolita vimos que la eficiencia de conversión de esos terneros eran 3 o 4-1. Entonces, obviamente, empezamos a armar raciones de recría para encerrar terneros. Entonces, el tercer escalón es tener 2 en el campo suplementados, en esa pastura de alfalfa, no digo que en todos lados, ¿no? 2 en el campo suplementados y los otros 7 dentro de un corral de recría, comiendo ración de recría. Y ahora en primavera, según nos vaya dando la oferta forrajera, lo vamos soltando para que se nos coman todo el pasto en primavera y después los encerraremos. Eso fue en el año 2000. Empezamos con esos encierres de terneros, ¿sí? Bueno, las conclusiones que les podría mostrar mientras vemos un excelente lote de vaquillones de 15 meses que están hechos sobre un triticale. Ese campo hace maíz grano húmedo, triticale, silo de maíz, triticale, maíz grano húmedo y va a pastura. La pastura es de alfalfa festuca. Si acá no incorporamos carbono, no sé a dónde vamos a estar incorporando carbono.
Estos son los campos que obviamente mantienen la rotación. No, este campo curiosamente no suplementan, estos tienen un alto peso al destete, porque en la primavera las madres de estas terneras la pasan en pastura, entonces las recrías son muy fáciles. Nosotros detectamos terneras de 230 kilos, para llegar a 15 meses con 300 kilos van con el aire, o sea, esto no se suplementa. ¿Pero por qué no se suplementa? Y porque este campo tiene una rotación 4-10, 4 años de pastura, 10 de agricultura. Pero tiene 2.000 hectáreas, entonces normalmente cuando tenemos el 60% de la superficie tenemos 1.200 hectáreas para revolearle cuanto triticale, verdeo tenemos, no hace trigo. Entonces 1.200 hectáreas en invierno la dibujamos, no usamos suplementos, nos guardamos todos los suplementos para los corrales. ¿Me explico eso? Eso es uso de cobertura. Más al norte de esto, unos 100 kilómetros al norte, esto hacemos lo mismo pero con cebadilla, ya ni sembramos el verdeo. O sea, la cebadilla está naturalizada y viene sola. Entonces se pueden hacer muchas cosas sin a veces recurrir a la suplementación, se lo pongo como ejemplo. El segundo paso es decir, bueno, yo tengo que estudiar la curva de pastura. Dentro de esa curva de pastura, ¿cuál es el futuro de la producción a pasto? Y bueno, hay que estudiar dos cosas. Primero, cómo me como el pasto disponible sin afectar ninguna de las otras variables. Para comerme mejor el pasto disponible, tengo que hacer una buena estimación del pasto. Entonces viene ahí los drones, el índice verde. Segundo, para comer bien ese pasto tengo que tener un correcto manejo. Viene el cuatriciclo, cambiar la vela, el manejo con los perros, etcétera, etcétera. Cuando agoté todas esas posibilidades, tengo que ver cómo produzco más pasto. Bueno, entonces ahí tiene que venir las variedades mejoradas, la genética forrajera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el avance de lo que es la producción a pasto, pero a la larga, si yo hago todas las cosas bien, termino siendo dependiente de las buenas forrajeras que me vaya encontrando por el camino y que me las vaya mejorando. De ahí a que mañana salgan a comprar una buena variedad forrajera porque tienen la solución, están completamente equivocados. O sea, ese es el paso final, digamos, ¿no? O sea, no se suban al auto y todavía no compraron la rifa. Así, primero hay que manejar bien lo que tienen. Después, cuando la limitante sea esa, 500 kilos más de materia seca por hectárea y por año de pasto, ahí me voy a buscar forrajera. Y en segundo lugar, tienen la ventaja de la suplementación como un escalón. El otro, encerramos. Y el otro, recriamos terneros dentro de los corrales. Y el otro, se lo cuento la clase que viene dentro de 10 años, porque todavía no se me ocurrió cuál es el que sigue. Pero dentro de 10 años se lo voy a contar. Bueno, yo les agradezco, no sé en tiempo no, porque acá no lo estoy viendo, pero hay esta es las redes nuestras, nosotros acá contamos todo lo que hacemos toda la semana. Sí, yo doy una clase, el otro día estuve en Balcarce, estuve en una tesis de calidad de carne, entonces mostré los bifes, entonces todo lo que ustedes ven, lo que nosotros hacemos, entra en estas redes y lo van a ver. Si sacaron foto ahora, van a aparecer ustedes y yo acá arriba, a lo mejor mañana o pasado en esta red. Si no hicieron nada, no voy a aparecer, pero si no, ahí mostramos todo. Y hay otra cosa que me decía Marcelo Torren, que me dice, yo la verdad, la otra vez que te vi, no me acuerdo de qué carajo hablaste, pero la verdad que me acuerdo de lo más importante tuyo, que pasaste una foto de vos subido arriba de una locomotora. Y es esta. Porque como yo les digo, yo hago bovinoterapia, porque tengo esa especie de patología crónica hacia las vacas, digamos, pero mi segundo hobby son las locomotoras. Y este es un hobby, pues no vivo de esto. Pero siempre desde chico nací en Rosario, atrás de una vía, y bueno, siempre cuando llegaba en la locomotora de vapor me esperaban los maquinistas y me hacían manejar la locomotora una cuadra y me bajaban en la otra esquina. Eso para mí, vos decís, ¿qué juguete tenía cuando era chico? ¿Una PlayStation? No, yo no tenía un carajo, yo lo que me quería subir a la locomotora, nada más. Y ese fue mi juguete durante 4, de los 3 hasta los 50 años más o menos. Pero lo usé, digamos. Y otra cosa que hacía, que eso me lo enseñó mi vieja, a los 3 años ya tenía un germinador, viendo cómo germinaban las plantitas y los porotos. Un día me acuerdo que encerré un helecho adentro de una heladera y iba todos los días dibujando cómo iba quedando la leche. Y el helecho se murió, ¿qué le va a pasar? Estaba adentro del congelador, no tenía luz. Pero fue mi primer ensayo experimental que hice y de los cuales de esas dos cosas me siento muy contento y las trato de llevar toda la vida hasta que pueda. Bueno, yo les agradezco a ustedes por haberme escuchado y...